Buenos días. ¿Ya estamos ahí? Okay. Buenos días. Bienvenidos de nuevo a las conversaciones transnacionales sobre racismo organizadas por Cure Life Resistance. El día de hoy tenemos como invitado a Harun Serbo. Él es un activista antirracista y es portavoz de la plataforma CNAAE, que es la Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente de España. Lleva 12 años viviendo en Barcelona, pasando por diversos procesos de migración, y actualmente colabora con diferentes colectivos y ONGs en temas de migración y especial atención a menores inmigrantes no acompañados. También es uno de los que lleva la Asociación Burkinabé de Barcelona. Trabajó en el Departamento de Contabilidad del Ministerio de Funciones Públicas y la Gestión de Administración de Burkina. Tiene estudios en gestión empresarial por la Universidad de Barcelona y actualmente se encuentra estudiando abogacía en la UOC. Bienvenido, Harun. Buenas, muchas gracias. Quiero agradecer a todos los organizadores. Conozco a Sara, a Roland, y gracias a ti, a todos los que asisten a esa charla de hoy. Y vale, como le has dicho, yo estoy dentro del tema de la lucha antirracista. Llevo mucha experiencia dentro de eso. Hoy vamos a hablar voy a presentar la charla enfocando primero al tema racismo. Y la definición de racismo, bueno, como discriminación racial, tiene Chile central de Europa, lo centramos desde el privilegio europeo, de la historia que Europa tiene con África, tiene dos hechos históricos que son la esclavitud y la colonización. Y luego un nuevo hecho también que es importante, que es la inmigración, que es un hecho actual que ha dado fuerza hoy en día al racismo en Europa. Vale. El racismo en Europa, como le he dicho, se centra para mí en esos tres temas principalmente, pero dentro de eso hay que decir que vamos a hablar hoy del tema migratorio. ¿Cómo afecta el racismo estructural o sistémico al colectivo de inmigrantes? Iremos primero desde la ley de extranjería. La ley de extranjería, que es como una ley aquí en España, explicando un poco qué es la ley de extranjería y qué consecuencias tiene la ley de extranjería colectivo migrantes. La ley de extranjería es una ley discriminatoria. Desgraciadamente es una ley discriminatoria, lo que hace que el inmigrante cuando llega no puede trabajar, no tiene acceso a ninguna ayuda y le excluye sistemáticamente. Le excluye de la sociedad y le excluye de todas las posibilidades que puede tener para estudiar, para tener vivienda, para trabajar. Entonces, se aparta. En este momento la persona deja de ser un ser, es decir, no existe. Para el sistema no existe. Entonces, lo cual les pone a una explotación. Y esa explotación, ¿a quién beneficia? Al capitalismo. ¿Y qué capitalismo? El capitalismo neoliberal. Capitalismo neoliberal que hemos visto esos últimos años, lo que hace que el inmigrante lo destina a un tipo de trabajo donde no hay un control. No hay un control como son actualmente los temporeros. Los temporeros son trabajadores que están recogiendo frutas y en general no hay ninguna inspección y viven
en condiciones infrahumanas, sin ningún tipo digamos, ni para vivir, es decir, están viviendo muchas veces en la calle, viven en la calle, eso que afecta realmente las condiciones de estas personas. Y luego, más allá de los temporeros, hay también los trabajadores de hogar. Los trabajadores de hogar o algunos trabajos de esto que sea hostelería, como las camareras de piso. Entonces, ¿qué crea esta ley? Es decir, son trabajos donde principalmente puede acceder sin la documentación. Cuando uno no tiene la documentación, se expone a la explotación también, porque no tiene ningún derecho de reclamar, no tiene ningún derecho de denunciar, porque si denuncia, te expone a que te deporten. Entonces, la lucha que estamos haciendo ahora mismo es visibilizar este tipo de explotación, denunciar y concientizar también la sociedad aquí, la ciudadanía, porque si queremos hacer justicia, tiene que haber una solidaridad global entre ciudadanía para poder incidir de forma sobre las políticas que sea en materia de inmigración u otras luchas que pueden ser el feminismo, puede ser la lucha antifascista, y por eso también necesitaremos alianzas con esos grupos que he dicho antes, alianzas con el feminismo, alianza con el grupo antirracista, antifascista, alianzas más allá de esos colectivos, incluso con partidos políticos que de alguna manera pueden incidir políticamente a esos cambios. También por eso la lucha tiene que ir más allá del colectivo, de los colectivos negro, que sea africano, afrodescendiente, personas racializadas, tiene que ir más allá. La lucha tiene que ser una lucha transversal en muchos ámbitos y que sea una lucha también acompañada por gente que ya, incidir sobre la conciencia. La conciencia, como dice Fanon, hay que descolonizar la mente. Descolonizar la mente no significa solamente la gente racializada, sino también la gente de aquí, que uno no vea a un negro, una negra, pensando sistemáticamente en cosas discriminatorias, que puede ser, bueno, de diferentes maneras, como se ha visto en muchos casos, ¿no? Entonces, esta lucha lo estamos desde la comunidad negra africana, afrodescendiente de España, estamos haciendo esa lucha desde hace, bueno, a través de varios colectivos, pero la lucha tuvo fuerza con la muerte de George Floyd. Con la muerte de George Floyd se ha visibilizado. No digo que la lucha se limita allí, sino seguimos luchando para cambiar muchas cosas, para pedir una política que incluye la gente africana, la gente que no tiene, que está en situación administrativa ilegal, que todo eso, todas esas formas de discriminación, de racismo institucional, queremos dar voz para que se pueda corregir, que se puede hacer algo. Y otra de las plataformas que está luchando en ese sentido es regularización ya a nivel de España. Entonces, son varios frentes que tenemos, pero hay que seguir luchando, dar voz, luchando a ser visible y trasladar incluso la lucha, no que se limite solamente la lucha aquí en España o en Europa, sino trasladar al continente africano también. Hacer una pedagogía ahí, hacer una pedagogía, cambiar
hacer una, digamos, una educación descolonial, pedagogía que permita al oprimido exprimir sus sentimientos también, es decir, hacer visible su historia. Entonces, eso permitirá también que la gente tome conciencia de esa lucha que estamos haciendo aquí y luego, pues, juntos, yo creo que es una lucha que tenemos que ir juntos y juntos podemos de alguna manera incidir también al cambio económico, porque si hablamos de racismo, no solo el tema de color, sino también racismo para la lucha antirracista, hay que potenciar también la economía. Mientras África siga también en la cola, hablando de término económico, siempre también tendremos esta repercusión sobre las personas que vienen de África o de los continentes pobres. Y en resumen, yo hago mi introducción en ese sentido. Luego, si hay preguntas, vamos desarrollando las charlas en ese sí. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por esta introducción. No sé si alguno de los participantes quisiera preguntarte para ahondar en alguno de los aspectos que mencionas. Hola, Haroon. Buenas. Buenas tardes. Sí. A raíz de lo que mencionaste de George Floyd y que han habido estas protestas y manifestaciones, ¿tú crees que ha habido un cambio positivo para las comunidades afrodescendientes en el aspecto político, económico o social? ¿Ha habido algún avance después de todo lo que se ha hecho y visibilizando? Vale, es pronto valorar algunos aspectos en ese sentido, ¿no? Que sea aspecto económico y cosas. Es pronto para valorar eso, pero el impacto, la visibilidad que se ha dado a esas manifestaciones, sí que ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado muchas cosas de tal forma que cuando un hecho pasa en algún lugar de España, rápidamente se hace visible y tiene eco. Además, lo que principalmente esas manifestaciones han permitido es esa solidaridad que hay entre las comunidades, la comunidad negra africana, afrodescendiente, con otros colectivos. Escucho otra voz. Sí, alguien creo que está. Sí. No sé si respondía a tu pregunta. Sí, porque yo he notado que en muchas partes del mundo, desde que empezamos con nuestras manifestaciones, Sí. Se han ido, por ejemplo, aquí yo estoy en Estados Unidos y sí se puede notar que al menos lo que ha sido el social media o las reuniones, los foros, las protestas, sí han habido un poco de avances. De hecho, también la comunidad se ha prestado para ayudar y colaborar a los dueños de negocios afrodescendientes, Sí. las grandes compañías. Entonces quería ver si ese aporte también se ha notado, se ha hecho en otros lados. Vale, aquí falta todavía, como le he dicho, falta hacer una valoración positiva. Lo que sí te puedo decir también es la lucha esa que he mencionado en la introducción, que estamos luchando para que haya una regularización de las personas en situación administrativa irregular. Eso no se ha dado respuesta positiva de momento, pero estamos ahí presionando para que se haga justicia en el sentido de que esta reclamación está relacionada también con una parte de la Constitución española que dice en momento de emergencia, pues hay que hacer una justicia social en el sentido de poder ayudar, que la gente no se quede excluida.
Ok. Bien, ahora también Ahmed quería realizar una pregunta, entonces por favor, Ahmed, si puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Buenas tardes. Pues la verdad que en la introducción escuché que hablaste sobre los partidos políticos españoles y qué han hecho con la lucha contra el racismo y eso. Pues de mi punto de vista, como una pregunta, ¿no creemos que si nosotros involucramos con esos partidos políticos, nuestra lucha tendrá más dificultades? Porque algunos nos puede utilizar como anuncios, ya sabes, que también nos cree otros enemigos, porque si yo soy un español y escucho que un inmigrante o el que sea que está con otro partido y está luchando por su derecho y algo, y ese partido es contra mí, yo también intentaré lo máximo hacer lo que sea para que gane mi partido, pues puedo hacer propaganda contra el racismo y muchas cosas. Vale. Muchísimas gracias. Ok, gracias, Hamed. Mira, hablando de los partidos políticos, yo te hago una introducción así respondiendo a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta. Queremos o no queremos, los partidos políticos nos van a usar como sujetos políticos. Que estemos dentro de un partido político o no, por ejemplo, el caso es con la derecha. La derecha, la imagen que siempre, digamos, la derecha utiliza siempre el inmigrante para hacer una propaganda política. Una propaganda política, lo cual genera odio hacia la inmigración. Entonces, de alguna manera, estés dentro o no estés dentro, será siempre un sujeto político de los partidos políticos. Por los partidos de la izquierda, yo no digo que se hayan movido mucho, no se han movido mucho. De hecho, como he mencionado antes, la regularización ya estamos pidiendo a un gobierno de izquierda, que es el PSOE y Podemos, que están en el gobierno ahora mismo, lo cual, pues si tienen realmente la intención de hacer algo, lo pueden hacer. Claro, pero de alguna manera tiene que haber una persona afine a vuestra lucha dentro de las instituciones. Si no, no vas a avanzar. Es verdad, desde las calles puedes hacer presión, pero si dentro de las instituciones donde se toman las decisiones no tenéis una persona, es difícil cambiar las cosas también. Entonces, mi opinión es esto, que hay necesidad, si queremos cambiar las cosas, hay necesidad de que haya personas racializadas dentro de las instituciones. Eso no excluye nuestra lucha desde las calles. Siempre que tengamos cuenta cuáles son nuestras prioridades y cuál es el objetivo de nuestra lucha. No sé si eso era la pregunta, ¿sí? Sí, sí. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti. De acuerdo. Pues siguiendo en este sentido, quizás sería interesante que nos comentaras de qué manera puede la ciudadanía generar presión sobre los partidos políticos para que realmente haya cambios visibles en una ley como esta ley de la extranjería que nos mencionas. Sí, vale. El primero es organizar nosotros mismos, hacer visible lo que estamos reclamando desde luego, la lucha, hacer visible la lucha, tener la ciudadanía, es decir, incidir socialmente a la ciudadanía, que entienda, explicar cuál es el objetivo de esa lucha. Hacer una pedagogía también a ese nivel. Entonces, lo cual te permite tener alianza con colectivos que no son colectivos
ni colectivo africano, ni afrodescendiente, ni de personas racializadas, sino que tú, la forma que introduzca tu lucha y la forma que visibilice eso, de alguna manera tendrás aliados y teniendo aliados, lo cual también te permite incidir en la política, porque cuando la fuerza de la ciudadanía se hace visible por una lucha, los políticos estarán obligados de escuchar. Estarán obligados de escuchar. Y ha pasado con el feminismo, ha pasado con muchas luchas, mientras la ciudadanía no se une para hacer de una lucha global, es difícil llegar a cambiar el político. Sí, estoy de acuerdo. Y sin embargo, entre los sujetos que no se encuentran dentro de o en contacto con activismo un poco más serio, Sí. hay cierta resistencia. ¿Cómo es eso allá en España? ¿Existe mucha gente que se está aliando, que no estaba antes en la lucha? ¿Existe mucha gente que está respondiendo de mala manera? ¿O qué has visto tú? En la lucha antirracista sí. Vale, mira, como te lo he dicho antes, aquí antes del tema de consentimiento de George Floyd, había grupos colectivos que que llevan años luchando. Incluso aquí ha habido también casos como el caso de George Floyd, uno de los casos más mediáticos fue lo de Tarajá, donde la Guardia Civil mató a 15 inmigrantes, pero que no se ha hablado mucho con la mediatización del caso de George Floyd. Sí se ha vuelto a recordar estas personas asesinadas por el racismo, que sea institucional o racismo simple. Entonces, pues eso también ha tenido un impacto a la comunidad. Lo cual significa que gente que no era tan activista, que veía la lucha antirracista por ahí, por aquí, eran críticos solamente, pero no daban ese paso de venir adelante y combatir, unirse a la lucha. Pero se ha visto mucha gente acercarse, se ha visto mucha gente sumarse a los colectivos que yo conozco, donde estoy militando, donde estoy llevando ciertos temas. Muchas personas se sumaron y estamos haciendo también muchas cosas, participando de alguna manera, no solo las acciones a la calle, sino estamos haciendo también algunos comunicados, haciendo pedagogía, haciendo todo eso para visibilizar el problema, y porque es el momento de hacer una incidencia social, como lo he dicho antes, hacer una incidencia social en ese momento, no dejar que las cosas se calmen, sino hacer en ese momento una incidencia social para que la ciudadanía vea todos los abusos que están pasando en la comunidad aquí, y eso ha sumado no solo gente de activistas negras, sino también activistas de aquí. Sí, de acuerdo. ¿Alguna otra de las participantes quisiera hacer un comentario? Ok. Entonces, Angélica. Sí, verdad. Pues yo quería hacerte también una pregunta. Ahorita pues que estamos en época de crisis de COVID-19, del COVID-19, Sí. y pues que la tecnología ha hecho, yo pienso que se ha hecho como un aliado para nosotros, que todos los que estamos en esta lucha, porque pues tenemos estos espacios. ¿Tú crees que cómo esto aporta positivamente en la sociedad o en nuestra lucha?
este tipo de eventos, este tipo de foros, que yo veo casi todos los días de todas partes del mundo, las comunidades afrodescendientes, pues hablando de todos los problemas sociales que tenemos. Y, Adelante, adelante. Y quería saber, ¿tú qué crees que esto cómo va a impactar positivamente después de que pase la crisis? Vale. Muchas gracias. También una pregunta interesante. La tecnología es nuestra aliada, es una aliada que hay que reconocer, y porque los abusos, el racismo, que sea los abusos policiales, racismo institucional, se ha visibilizado hoy por la tecnología. Antes había, no es que no existía, el racismo ha existido, como le he dicho antes, ha existido durante siglos, y la tecnología hoy no ha visibilizado un fenómeno que lleva décadas o años pasando. Es aliado en el sentido de que hoy, un ejemplo sencillo, si hay una manifestación aquí en Barcelona, puede tener eco en los Estados Unidos. Y esta repercusión allí también puede que tengamos, los que estamos en Barcelona aquí, tengamos apoyo y tengamos, ¿cómo decir?, enlace con otras comunidades ahí, colectivos, que nos conozcamos a través de las redes, y que sí hay una reivindicación, una lucha ya de mañana, que es más, cuando más apoyo tengamos, más fuerza tendremos. La lucha, como le he dicho antes, no tiene que ser una lucha de una ciudad, no tiene que ser una lucha de un país. Esa lucha tiene que ser una lucha global. Tiene que ser una lucha global que implique la ciudadanía, toda la ciudadanía sí puede ser, pero que implique la mayoría de la gente. De esa forma podemos cambiar las cosas, Y las ventajas bueno, el contexto actual de la pandemia sí que ha hecho también que todo lo que pasa en las redes sociales sea visible, porque estamos hoy hablando a través de las redes sociales. Muchas veces tenemos encuentros que sea para algo de lucha o con la familia, tenemos a través de las redes sociales, nos ha acercado, eso nos ha acercado de alguna manera los unos a los otros. Entonces, la tecnología será de alguna manera, si se utiliza en el contexto de esa lucha, nos puede ser beneficioso. Pero si nos limitamos solamente al uso de la tecnología, yo creo que no tanto. Pero sí, a través de la tecnología podemos llevar nuestra lucha más allá de las fronteras y más allá de nuestra comunidad. Es para aplaudir, es para decir, pues mira, algo estamos haciendo. Sí. Y para estas personas que están apenas dando justo ese paso, que están muy activas en las redes, pero no saben cómo involucrarse, cómo empezar a involucrarse de una manera más allá de las redes, ¿cuáles serían como tus recomendaciones desde tu experiencia de activismo? Vale, y yo, pues mira, el activismo, mi primer paso en el activismo fue por ver algunas injusticias en el sentido de que, bueno, veía a veces gente que lleva, sobre todo en el plan institucional, hablando de la ley de extranjería, gente que pasa muchos años aquí sin conseguir la documentación, es decir, su situación administrativa no está regularizada, y lo cual le empuja a hacer algunas actividades ilegales, entre comillas, como por ejemplo el caso aquí en Barcelona de la venta ambulante, que lo llamamos aquí el colectivo de los manteros.
claro, cada verano muchas veces con la policía hay represión, hay todos los medios de comunicación están difamando con unas imágenes que no benefician mucho al sujeto y al hermano, digamos, y eso a mí me indignaba mucho. Entonces, el primer paso que he hecho es asistir cuando se organizaban manifestaciones, es salir a asistir a las manifestaciones, decir que yo apoyo esta manifestación. Y de ahí, como activista, vas a, bueno, una manifestación, dos manifestaciones, porque son los mismos, de verdad que el círculo se va agradando, se hace más grande cada vez, pero realmente las personas, los líderes son los mismos. Entonces, no es otra cosa acercarse y colaborar y poco a poco vas aprendiendo y es esto, es esto. Y llega un momento que das el paso sin darte cuenta. Exacto. Y quería agregar también un comentario que pienso que la gran mayoría de los afrodescendientes, los negros, nacemos con el activismo porque enfrentamos racismo de todas las formas, siempre nos manifestamos de muchas maneras y pienso que sí necesitamos muchos aliados que salgan cuando en los momentos de salir a la calle, que salgan con nosotros, que ya sean las personas blancas, mestizas, pues los que no están afectados por la opresión. Sí. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Es esto. Hay que seguir luchando, hay que alzar la voz, hay que visibilizar la lucha y no hay que tener miedo, porque si no nos enfrentamos a esa injusticia, nuestros hijos van a vivir la misma. Estarán en escuelas segregadas, estarán en barrios donde es la comunidad que vive allí, estarán excluidos del sistema. Entonces, es una lucha de hoy, del futuro, y es una lucha que desde los años atrás, como ejemplo, las mujeres negras que en los años 80 hacían de esa lucha, se veía a través de la literatura, se veía a través del cine. Hay muchas formas de llevar esa lucha a cabo. Hay muchas formas, no solo, como le he dicho, no solo salir a la calle, sino a través del arte, a través de la literatura, tú puedes incidir, puedes cambiar las cosas, puedes hacer una educación en ese sentido. Sí, de acuerdo. Pues nuestra invitada anterior, Bonnie, a través del cine justamente hace este tipo de trabajo. Claro, sí. Pero, por ejemplo, justo ahí creo que el reto es un poco desligar de los discursos políticos, porque yo creo que es del interés de todo el mundo, sin importar qué afiliación tenga con ideas económicas o de otro tipo a veces, que no persistan estas injusticias. Entonces, ¿cómo logras así que las personas que podrían votar por la derecha por otro tipo de cosas vean esto como un tema humanitario, un tema más amplio y un tema que es internacional y que es del interés de todos? Que la gente que vota a la derecha, los partidos de la derecha. Sí, diría que, Bueno, por ejemplo, en España ahorita hay mucha reacción fuerte, ¿no? Por parte de la derecha ante las políticas sociales. Y hay personas que con eso como que se llevan todo el paquete y van jalando ideas también. Sí, vale. Entiendo de dónde va la pregunta. A ver, aquí en España hay que decir una cosa. España no está acostumbrada, de momento, la inmigración de las personas negras aquí en España es como algo reciente. No es como los países como Francia, Inglaterra, que tiene una historia más antigua, ¿no? Entonces, aquí el inmigrante, lo que se dice del inmigrante es que viene aquí a por las ayudas. Esos son los partidos principalmente de la derecha, como le he dicho antes, para ganar votos.
no es una cosa que diga que tenga, no hay ninguna fuente que diga que, bueno, un inmigrante viene aquí para, no. A la vez, lo más interesante es que a la vez nos acusan de venir a quitarle el trabajo. Entonces, si una persona que viene a quitarte el trabajo, ¿cómo va a vivir de las ayudas? Entonces, es contradictorio lo que dicen, pero la gente, los votantes no tienen esa capacidad de analizar esas informaciones, sino que se dejan llevar por los discursos que pasan en la tele, los discursos propagandistas, populistas, y entonces tú como activista no tienes los medios de comunicaciones como ellos para desmentir eso, para desmontar lo que se está diciendo. Nuestros aliados serían los partidos de la izquierda, pero los partidos de la izquierda les interesa realmente hablar del tema de inmigración, hablar, no, pocas veces no se habla de tal forma que los únicos que hablan de la inmigración es la derecha. Entonces, eso tiene impacto a los votantes. Sí, pues es un tema bien complicado. Sí, sí. Bueno, me gustaría quizás para moverla un poco la conversación que nos hablaras un poco de tu trabajo con menores no acompañados, Vale. porque este es un tema que no se ha hablado, creo, mucho aquí. Vale. A ver, el tema de en 2011, bueno, primero diré los menores no acompañados explicaré cómo son menores que llegan a España, al territorio español, sin el acompañamiento de ningún adulto. Entonces vienen solos y sin ninguna referencia, ¿no? Vale. En 2011 empezaron a llegar muchos niños. Hoy en día creo que no te puedo decir las cifras exactas, pero son muchos. En Cataluña aquí llegaron como 6,000 en el curso del año 2020, 2020, así. Entonces, estos menores cuando llegan, el principal problema son menores que no tienen la documentación. No tienen la documentación, son menores que han pasado un proceso migratorio complicado, de violencia, de abusos, que cuando llegan aquí están destrozados emocionalmente. Luego, al no tener el apoyo de un adulto, de uno de los padres, tampoco de un familiar aquí, le meten unos centros, un centro para menores. Entonces, esos centros, la mayoría del tiempo, tiene carencia en gestión, ¿no? La gestión no es buena. Además de eso, son centros externalizados, es decir, que, bueno, son empresas que gestionan los centros. Entonces, los trabajadores muchas veces no tienen la formación adecuada, para llevar casos de adolescentes, de menores, y eso genera conflicto. Conflicto a veces de convivencia, y muchas veces la derecha también utiliza eso cuando hay un problema. Dicen, no, los menores vienen aquí a robarnos, a hacer eso. Entonces, lo que estamos luchando y lo que estamos haciendo como trabajo es hacer primero una denuncia a la administración por la mala gestión, porque si un menor está en un centro sin ningún tipo de educación que le permita salir al mercado laboral el día de mañana,
cómo quiere que, además, salte una parte, porque esos menores cuando cumplan 18 años se van a la calle. Pocos llegan a tener una protección de la administración. La mayoría se quedan a la calle sin ningún tipo de ayuda, sí, sin trabajo y con ni es decir, en una situación que no pueden vivir sin la ayuda de una persona. Muchas veces los vecinos, ¿verdad? Los vecinos intervienen para darle apoyo, pero ese apoyo, esa ayuda no llega. Entonces, la idea del trabajo que estamos haciendo es denunciar la política de estas instituciones, de las administraciones públicas, que mejoren la gestión y den una salida a estos menores para que el día de mañana entren en el mundo laboral con una formación mínima que le permita desarrollarse como personas. Y otro de los puntos que mencionamos es que en vez de que digamos, les echan del centro a los 18, encontrar un mecanismo, un proceso que le permita llegar a los 21 como mínimo, o algún tipo de ayuda económico o con algún tipo de alojamiento que lo permita sí, llegar al menos a desarrollarse hasta, bueno, a una cierta edad. Pues en este proceso hay muchas cosas que entran como la ley de extranjería también, otra vez, la ley de extranjería, lo cual cuando el menor sale del centro, no tienen los papeles, vuelve a estar en una situación de precariedad y de vulnerabilidad. Entonces, es complicado que este menor por sí solo pueda salir del agua. Sí, es esto. Entonces, es un proceso largo y complicado porque hay esa jodida ley de extranjería que hace como una rueda que no permita, un bucle que no permita que las personas extranjeras pueden seguir adelante. Sobre todo difícil para los menores de edad. De acuerdo. Sobre esta cuestión que acaba de exponer Harún, ¿tenemos alguna otra intervención o pregunta? Me llamó mucho la atención, justo pensé que los centros quizás asistían en la regularización para que los jóvenes pues ya salieran un poco menos, en condiciones menos precarias, pero parece que no es el caso. Las denuncias que han realizado han tenido hasta el momento algún efecto en estos centros. Las denuncias no han tenido efecto de momento, Los centros siguen siendo gestionados de esa forma. Sí, que los niños siguen en situación de precariedad, incluso con la pandemia. Hay muchos que han sido víctimas de violencia, porque, bueno, están en la calle, han ocupado sitio para poder dormir, pero realmente la situación no ha cambiado. Y sigue esa política de precariedad. Estamos haciendo otra incidencia política a nivel estatal, esta vez a nivel estatal, para ver si desde el gobierno se puede hacer algo, se puede pensar, porque hemos sacado referencia de leyes internacionales de protección del menor, la Carta de los Derechos Humanos, todas esas leyes para apoyar nuestra petición de que revisen la situación de los menores no acompañados.
Wow. Y Sí. respecto a eso, te quería preguntar, ¿hay alguna tasa de mortalidad? Y ahora que pues está el virus. ¿Te refieres a los menores? Sí. Bueno, no te sabré decir porque aquí en España ni saben exactamente el número total de muertes por coronavirus. Hay una estimación, pero no se sabe si es esto o no. Entonces, no tenemos datos exactos, pero lo que te puedo decir, la semana pasada, sí, en el puerto de Alicante, que es una ciudad, Valencia, que es una ciudad cercana de aquí, de Barcelona, pasó un hecho de que unos menores que iban a ser deportados se lanzaron al agua para no ser deportados y se ahogaron. Entonces, esos son hechos que nosotros realmente luchamos en contra, queremos visibilizar, porque son son niños de 13 años. Imagínate, entonces son cosas que te rompen el corazón y no puedes quedarte indiferente. Son hechos reales, hay que luchar para que no se reproduzca esas cosas, que no se reproduzcan, porque no van a perseguir a ningún menor blanco porque del país que sea para deportarlo. Entonces, es racismo institucional porque los que le persiguieron es extranjería, es la policía, si no, pues sí, eso se lo puedo decir, pero el número de muertes por coronavirus en el grupo de menores no lo sabré decir. Entendido. Triste. Sí. Tengo una pregunta. Dime. ¿Crees que hay formas de aumentar las redes de solidaridad transnacional que podrían ayudar a construir poder tanto para los inmigrantes africanos y los problemas que enfrentan en España, como para los afroamericanos y también a los inmigrantes de América Latina en los Estados Unidos, por ejemplo? Yo creo que tenemos el mismo combate, es decir, desde las leyes de inmigración, las leyes de inmigración, extranjería, todo eso es lo que vulnera más o menos la situación de los inmigrantes. La vulnerabilidad de la situación de los inmigrantes no es que hayas venido a España o hayas ido a Francia o hayas ido a Estados Unidos, sino son las leyes que hay ahí. Entonces, esas leyes te impiden trabajar, te impiden acceder a muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es tener como un comunicado o digamos un material que pueda explicar al inmigrante sus derechos, primero, sus derechos, lo que tiene, aunque no tenga la situación administrativa, sus derechos, que se interese a la lucha comunitaria, y crear, como has dicho, que las redes que haya aquí, allá en Estados Unidos, allá en otra parte, que la gente tome conocimiento de esas redes. Es decir, hacer ver que hay redes, porque hay mucha gente, no es que no le interesa la lucha, sino no tiene la información, simplemente. No tienen la información. Hay muchas informaciones en Facebook, hay muchas informaciones, pero una vez, por ejemplo, si yo estoy dentro de la CNAE, el día de mañana podemos tener una colaboración, lo cual significa que los miembros de la CNAE van a conocerlos también, van a conocer a otros colectivos y esto hace que la lucha sea más efectiva y que
puedes incluir a más gente y tener resultados luego, que sean resultados favorables. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Sí, este tema de los números está tremendo, tremendo. Y quería volver un poco al tema de la lucha transversal, Sí. porque creo que esto ya se ha mencionado varias veces en estas pláticas. Me parece que es bien importante, pero también es un reto, y quería saber también qué tanta apertura has encontrado desde otros colectivos para realizar estas conexiones y hacer un frente un poco más unido en estas. A ver, sí, una pregunta interesante. ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? No. Sí, sí te escuchamos. Vale, perdón. Ok. Digo, una pregunta interesante, ¿no? Hoy, como voy a repetir lo mismo, sí hemos llegado a esto hoy de visibilización, es porque ha pasado una desgracia, que es la muerte de George Floyd. Desgraciadamente, las redes así que funcionen de forma internacional, transnacional, es difícil cuando no ha pasado algo gordo. No estoy diciendo que hay que esperar que pase algo importante, algo de desgracia para activar esas redes, pero para que esas redes funcionen de manera acelerada, es casi imposible. Hay que hacer un trabajo paso a paso. Cuando conoces un colectivo, acercarse a ese colectivo, informarse cuál es su lucha, qué es lo que hace, los objetivos que tiene. Porque al fin y al cabo, yo creo que tenemos las mismas luchas. Puede haber algunas variaciones, pocas variaciones, pero tenemos la misma lucha. En Estados Unidos, la primera cosa que hay, o en Latinoamérica, es luchar contra la discriminación. La discriminación, el denominador de la discriminación es el capitalismo. Estamos de acuerdo que el capitalismo y el neoliberalismo global, entonces estamos dentro de esa lucha que explota el ser humano. No hablo solamente de ser negro o de ser, sino que dentro de eso hay que fijar los objetivos según la lucha de cada colectivo. Si tenemos las cosas en común, como le he dicho antes, el antifascismo puede ser aliado, las feministas pueden ser aliados, la izquierda puede ser aliado para combatir la discriminación. Y eso se hace yo creo, desde una pedagogía. Tiene que hacer un escrito también, porque estamos funcionando con las redes sociales. Si estamos funcionando con las redes sociales, hay que hacer publicaciones sobre temas, escribir sobre temas, y esto también puede hacer que la gente, los demás colectivos se interesen a ti. Sí, estoy de acuerdo. Creo que muchísimos colectivos de distintas afiliaciones definitivamente ante el caso de George Floyd mostraron su solidaridad y ahí está, ¿no? Es solidaridad. Entonces, por otro lado, pienso que el COVID es un tema que pues ahorita está tocando a todo el mundo y nos está mostrando a todos lo que es sentir vulnerabilidad. Entonces, hay dos caminos ahí, que uno podría ser el miedo, que es lo que muchas veces mueve a los fascistas y a las personas que discriminan. Y por otro lado tenemos justo la solidaridad, entonces pues es como justo un buen momento para que la gente tenga claro esto quizás.
Claro, estoy de acuerdo con la misma línea. De hecho, aquí en Barcelona, uno de los hechos que voy a mencionar aquí es el colectivo que he dicho antes de los manteros. Durante la pandemia hicieron mascarillas, es un colectivo africano que hicieron mascarillas, hicieron batas, hicieron muchas cosas para mandar a los hospitales. Organizaron recogida de alimentos para repartir a los vecinos, pero antes del COVID han vivido muchas formas de discriminación de las instituciones, de las fuerzas de seguridad y de algunos vecinos incluso. Pero con el COVID las cosas han cambiado, incluso los medios de comunicaciones que estaban dando una imagen mala de ese colectivo, cambió su discurso. Cambió completamente su discurso y dio espacio a la visibilidad de la colaboración que está, el apoyo y las aportaciones que que ese colectivo estaba dando en ese momento. Buenísimo. ¿Algún otro comentario en este tema? Hola, buenas. Buenas. Hola, quería ante todo agradecerle por toda la información que está compartiendo con nosotros y nosotras y inmensamente agradecida por todo lo que nos ha dicho, ya que a pesar de vivir aquí en España, desconocía por completo todo lo que estaba pasando en el puerto de Alicante y a pesar de estar relativamente expuesta a los medios televisivos, en ningún momento vi pasar esa noticia y me pareció increíble que no le estemos dando más relevancia y que no hablen más del tema. Me ha dejado muy tocada, la verdad. Quería también preguntarle si, ya que estamos hablando del tema de la pandemia y del COVID, quería saber su opinión sobre cómo, a pesar de sacar adelante una ley de ingreso mínimo y de cómo relativamente muchas familias se están beneficiando de esto, esta ley no incluye a los migrantes y no les está ayudando a ellos. Yo me pregunto ingenuamente, ¿cómo a lo mejor como usted está más en contacto con el colectivo de los manteros y con el colectivo aquí en Galicia hay muchas fiestas en verano y muchos compañeros y amigos se dedicaban a eso, a vender de manera, no, en las fiestas, ¿no? En las calles. Algo que es muy común aquí, que ahora con todo el tema del coronavirus no se puede hacer. Yo me pregunto ingenuamente, no sé, ¿de qué se sustentan ahora mismo los migrantes? ¿De qué están? Vale, muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, mira, la situación, el ingreso mínimo vital, las personas que no tienen la situación administrativa, que están en situación administrativa irregular, no tienen acceso a eso, es decir, están excluidos totalmente, sin ningún. Por eso, como mencioné también en la introducción, que hay una plataforma que se llama Regularización Ya, que pide que se regularice la situación de esas personas y que pueden tener algún tipo de ayuda. Ahora, más allá de eso, hay muchos cuando se quedaron sin trabajo, incluso gente que tiene la documentación pero que no tiene acceso a esa ayuda, se han ido a los campos a recoger frutas. Lo que dije antes, que son los temporeros que están en Huelva, que están en Lepe, están en Lleida, están en Zaragoza, ahí, claro, todos se han ido en los campos a recoger frutas en unas condiciones que muchas veces cobran 2,5 € la hora. No tiene acceso al agua, a la vivienda, viven en chabolas
Y con los rebrotes, porque no se termina ahí, con los rebrotes ha habido muchos ataques en esas chabolas, porque la prensa y la derecha culparon a esos temporeros de propagar el virus, lo cual llevó a que quemaron las chabolas en Lepe. Sí, quemaron como 4 veces. La última vez fue a las 4 de la madrugada. Gente que ha perdido la documentación, ha perdido todo. Y acudieron luego al ayuntamiento para pedir ayuda. Hasta el día de hoy no ha recibido ningún tipo de ayuda, ninguno. Te lo digo en primera persona porque estoy en contacto con los compañeros que están allí y ninguno ha recibido ayuda de parte de la administración local ni estatal. Gracias, muchísimas gracias. De nada. Madre mía. Sí, vaya. Bueno, igual otro buen modo de ilustrar, incluso si no llega uno en estas condiciones tan precarias, no está en estas condiciones de aparte ser criminalizado por no tener acceso al agua, por ejemplo, no tener acceso a derechos. También podrías hablarnos un poco de tu proceso, porque ahorita estaba revisando tu biografía y son 12 años que llevas tratando de poner en orden tu situación, al parecer, ¿no? A ver, mira, por suerte, yo tuve suerte, tuve suerte porque he entrado aquí con el visado de estudiante, llegué aquí con visado de estudiante, lo cual me ha permitido tener la residencia. Es verdad que en ese momento te daban solamente la residencia y no te permitían trabajar. Entonces, de alguna manera, también estás en una situación de vulnerabilidad, porque si no tienes recursos económicos bastante fuertes, claro, es difícil poder cubrir todos los gastos, ¿no? Pero yo diría que tuve suerte. Luego, pues, con 2010, cuando ya se permitía estudiar y trabajar, ya empecé a trabajar, pero es lo mismo, ¿no? Aunque tengas la documentación, muchas veces, por ser una persona negra, estás relegado a un determinado tipo de trabajo. Determinado tipo de trabajo, como le he dicho antes, puede ser los temporeros, puede ser cosas de hostelería, puede ser decir trabajo donde realmente no se necesita calificación. No es que no tenga calificación, pero es que sea el hecho de ser una persona racializada, una persona negra, entonces esto te limita bastante, y luego, pues, más allá de eso, diré que, bueno, he tenido suerte de poder hacer estudios y acceder a ciertas cosas, ciertas informaciones que hoy en día me permite luchar por los compañeros, es decir, seguir luchando, explicando ciertas cosas y mi objetivo ahora es, como lo he dicho antes, es seguir, hacer la carrera terminar la carrera de abogacía y poder aportar a la comunidad, poder apoyar a los hermanos que se encuentren en una situación así. Yo, mi situación, ahora mismo estoy en una situación de conseguir la nacionalidad española. Me consiguieron la nacionalidad, pero todavía tengo que hacer ese proceso de cura de bandera, que los que han pasado allí lo saben, que después de todo el proceso tienes que ir un día a curar por la bandera antes de que te dieran la documentación. Estoy en esa fase y bueno, y ya veremos si después de eso, pues
tendré alguna oportunidad de entrar en la administración aquí y trabajar desde las instituciones también. Enhorabuena. Gracias. Pues qué bien que estás en esa postura y en esa posición de ayudar a los otros. Y ¿de qué manera los futuros abogados como tú pueden realmente incidir en los cambios necesarios para la población migrante? Vale. La primera cosa es colaborar. Puedes colaborar con esos colectivos porque muchas veces no tienen la información, ni cómo emprender, ni el proceso, el proceso de poder conseguir los papeles, porque primero la información es que cuando llegan aquí tiene que empadronarse, ir al ayuntamiento con la documentación que tengan, decir que están aquí. Entonces, ese empadronamiento muchas veces los que llegan, los nuevos, no lo saben. Entonces, cuando tú no haces esto, aunque estuvieras aquí durante años, no puedes empezar el proceso de regularización. No puedes empezar el proceso de residencia, de arraigo. El arraigo, lo explico rápidamente, el arraigo social aquí en España es estar 3 años viviendo en el país. Entonces, para demostrar que estás 3 años viviendo en el país, tendrás que empadronarte. Y después del empadronamiento, te piden también ciertos requisitos, que es como tener un contrato de trabajo de 40 horas, ¿no? Que alguien te dé un contrato de 40 horas para aportar. Bueno, ahí está la trampa, porque si te dicen que no tienen la documentación para trabajar, ¿cómo alguien te puede dar un contrato de 40 horas? Y esa persona tiene que justificar también, el que te quiere hacer el contrato tiene que justificar que no tiene ninguna cosa pendiente con Hacienda, que todo está en regla y que todos los trabajadores que tiene en su empresa tienen como mínimo 40 horas de contrato semanal. Entonces, es un poco en ese sentido, yo creo que es pasar la información y ayudar según los casos, porque el tema de extranjería no es algo global, cada uno tiene un caso. Hay gente, como por ejemplo, le he mencionado antes, el hecho de vender en la calle como vendedor ambulante, te pueden multar, la policía te multa, entonces tienes expediente allí. Al momento de regularizar tu situación administrativa, mientras no pagas, puede ser una multa, puede ser otro tipo de castigo. Entonces, mientras no solucione eso, no puedes tampoco regularizar tu situación. Entonces, son más bien, hay mucho trabajo que hacer en ese ámbito. Es colaborar con los colectivos que tienen personas que están en situación irregular. Esa sería la forma de poder ayudar. Y también quería agregar otra cosita yo en cuanto a eso, que pienso también, porque yo conozco también muchos abogados, pero en realidad no les interesa esa parte o ese problema, que son muchos afrodescendientes que están, por ejemplo, aquí en el ICE, encerrados. Sí. Entonces también diría que yo daría un mensaje también a todos los abogados que me escuchen o que tienen esa ventaja, tienen ese papel, pues que también se concienticen un poquito y se sensibilicen un poco con estos problemas, porque son como los más oprimidos al final del caso, son como que los más afectados. Entonces también que aprovechen ese papel en la comunidad. Sí, muy bien. Sí, de acuerdo. Sí, hace falta muchísimo profesional que revise su ética y que se ponga a ver todas estas cosas. Sí. Necesitamos el apoyo de bueno, todos. no sé, yo creo
Sí, yo creo que ya vamos redondeando un poquito y concluyendo, entonces no sé si quieras como resumir tu mensaje ya para ir cerrando la sesión y que vayamos pensando en algunas últimas preguntas que queden antes de despedirnos. Pues yo te digo, interesantes las preguntas que han salido de aquí y otra vez agradecer. Y como le he dicho, esa lucha hay que seguir luchando, llevarla de forma transversal y implicar muchos actores dentro de la comunidad africana, afrodescendiente, la comunidad negra, personas racializadas, personas blancas. Hay que hacer una pedagogía para que la gente entienda nuestra lucha y que se haga justicia desde el lado, desde la incidencia social, la incidencia política y también otra cosa, que se haga justicia desde la memoria histórica. La memoria histórica, es decir, todos los símbolos esclavistas, la colonización, es que los países que han sido actores directos de la colonización, que se pide perdón, reparación y justicia. Es decir, todo eso yo creo que hay que trasladarlo para que a partir de ese momento reescribir la historia, porque la historia que aprendemos de la colonización se ha ignorado mucho. Tenemos nosotros como africanos, afrodescendientes, personas racializadas, tenemos que visibilizar esto, tenemos que reescribir nuestra historia y introducir, si es posible, influir, hacer presión para que esa historia se enseñe también en las escuelas de aquí, que haya material de esos países en las escuelas de aquí, que la gente desde la educación desde la base esté en contacto con esa realidad de nuestra historia, con esa sí. De esa forma podemos influir mucho en los cambios de mentalidad, cambio de la forma de ver al otro, que no pensemos que todo lo bonito se limita al blanco, que el prototipo es el blanco, sino que hay otra belleza, hay otras culturas, hay otro conocimiento y que todo eso forma parte de esa diversidad. Muchas gracias. Súper bonito mensaje. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que hace poco platicando con una amiga justo hablábamos de nuestra conciencia de la historia universal y tenemos un vacío enorme donde está África. Nos falta mucho por aprender y nunca es tarde para aprender. Gracias. Muchísimas gracias. De nada.